¿Cómo es posible que tomar dos palomas, envolverlas en cedro, escarlata y hisopo y luego sumergirlas en sangre y agua tenga algo que ver con el Evangelio? Voy a mostrarte cómo en la Torá esta antigua tradición de limpiar al leproso tiene todo que ver con nosotros en la actualidad. Hola a todos, soy James Daly con Ministerios Pasión por la Verdad y en el programa de hoy vamos a desempacar la limpieza del leproso. Es un pasaje muy oscuro en el libro de Levítico, Vaikra en el hebreo, el cual muy pocos creyentes hoy en día prestan un poco de atención. Bueno, no solo vamos a prestarle atención, sino que vamos a sumergirnos en él y a descubrir cómo la limpieza del leproso, limpio, inmundo, pureza ritual, tiene todo que ver con nosotros como creyentes hoy en día. Es increíble cuánta profundidad se encuentra dentro de las escrituras de lo que yo llamo el frente del libro y cómo se relaciona con la parte de atrás del libro o el Antiguo Testamento. Y cuando ponemos estas dos cosas juntas, espíritu y verdad, eso es lo que el Padre está buscando en un verdadero adorador. Así que vamos a sumergirnos en las escrituras y descubramos este antiguo y extraño ritual que pareciera una pócima de brujería y veamos cómo el Espíritu Santo trae revelación a uno de los pasajes más oscuros de toda la Biblia. Bien, aquí vamos. Vamos a sumergirnos en el capítulo 14 de Levítico, del 1 al 11. Pero antes de hacer esto, quiero hablarte de la palabra impuro y lo que realmente significa en el hebreo. Así que impuro es la palabra tamé. Así que tamé en hebreo es Strong 2931 y literalmente significa ser inmundo, impuro. Y esto puede significar éticamente, religiosamente, ritualmente e incluso de lugares. Piensa en eso por un segundo, hermano, que la palabra impuro, aunque en las escrituras tendemos a verlo como inmundo para entrar al templo y se trata como impureza espiritual, lo cual así es, puede también ser no solo religiosamente, puede ser de cosas, de lugares y puede ser éticamente e incluso moralmente. Así que vamos a hablar de todo esto y abrir las escrituras para nosotros en esos 11 versículos increíbles y espero que esto sea súper alentador en su vida y en el camino con el Señor hoy. Así que vamos a sumergirnos en el capítulo 14 de Levítico y lee conmigo. Y habló el Señor Yahweh a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso cuando se limpiase. Será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana, que es rojo escarlata, e hisopo. Y mandará al sacerdote que maten a una de las avecillas en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana rojo escarlata y el hisopo y los mojará en la avecilla viva de la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Continuemos. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos, y raerá todo su pelo, y se lavará con agua, y será limpio. Y después entrará en el campamento, y morará fuera de su tienda 7 días. Y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza, su barba, y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, lavará su cuerpo en agua, y será limpio. El día octavo tomará 2 corderos sin defecto y una cordera de 1 año sin tacha y 3 décimas de efa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un loc de aceite. Y el sacerdote que se le purifica presentará delante de Jehová al que le ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión. Señoras y señores, este es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Y yo sé que puede sonar extraño para ustedes. ¿Cómo rayos puede ser que tomar 2 pájaros y sumergirlos en agua sangrienta con hisopo, cerdo y escarlata y todas estas cosas locas sea su pasaje favorito? Pues definitivamente está dentro de mis primeros 10 versículos favoritos y creo que vas a descubrir por qué. Así que, antes que nada, lo que queremos hacer cuando leemos la Biblia, cuando estamos estudiando la Biblia, porque recuerden, la Biblia nos dice que estudiemos para mostrarnos
aprobados no dice solo que leamos. Para mostrarnos aprobados tenemos que estudiarla. Para poder estudiarla tenemos que saber cuál es la intención original, si realmente queremos entender las escrituras. Y cuando estamos leyendo el frente del libro y algunas de las leyes extrañas en la Torá y los profetas y la historia, si realmente quieres que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ilumine para traer Kazón, revelación como un relámpago en tu mente, cómo puedes aplicar esta práctica, esa escritura de tu vida, tienes que mirar a la intención original. ¿Cuál es el principio, el por cual la historia está en la Biblia? ¿Cuál es el principio detrás del mandamiento? Y quiero enseñarte cómo hacer eso hoy en este programa. Y una de las primeras cosas que me gusta hacer es sacar los componentes de la historia y luego preguntarme qué significan, qué representan y para qué está ese marcador, ese separador. ¿Es realmente el leproso como un leproso o Dios está tratando de decirnos algo más profundo sobre el leproso que se relaciona con nuestras vidas y que nos acerca más a Él? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, tomaremos estos componentes de estos 11 versículos y luego vamos a diseccionarlos y encontrar lo que simbolizan para nosotros hoy. Muy bien, vamos a ver el primero, el leproso. ¿Quién es el leproso y qué representa el leproso? ¿Qué nos dice la Biblia sobre la lepra? La palabra tzarat en hebreo es la misma palabra en hebreo para moho. Es la idea de estar separado o descarapelado del resto del cuerpo. La parte exterior de la piel se está descomponiendo de la parte interior y viceversa. Así que la lepra dentro de la Biblia, vemos que la lepra espiritualmente puede ser provocada por lo que se llama la Shon Hara, en hebreo, que es la lengua sin control, la lengua malvada que calumnia y difama chismes. Recuerda cuando Miriam estaba hablando mal sobre Moisés y Dios le dio lepra inmediatamente hasta que se arrepintió. Y así sabemos que la lepra espiritual puede venir sobre nosotros al hablar de otros a sus espaldas, al calumniar a alguien y asesinar su reputación, al chismear y difundir información falsa o incluso información verdadera que puede ser negativa para la reputación de esa persona. Eso puede dañarte y dejarte en una posición de tamé, una posición impura ante Dios. Así que en el panorama amplio, la lepra está conectada al pecado. El pecado es lo que causa la lepra o el cáncer en el cuerpo. Separa lo interno de lo externo. Así que podemos ver que el leproso mismo somos nosotros. Todos nosotros nacemos con pecado. La paga del pecado es la muerte. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que todos nosotros nacemos en una posición donde estamos afuera del campamento. Y necesitamos ese poder limpiador de los sacerdotes para acercarnos a Él. Y eso nos lleva a la siguiente posición, la cual es el sacerdote. Ahora, eso suena bastante fácil porque el sacerdote es Jesús mismo, es Yeshua. En el hebreo, el sacerdote es el que examina al leproso y sabe si la lepra ha desaparecido o no. Y si puede o no puede entrar al campamento. Y de eso hablaremos de eso más adelante. Otro componente de la historia es el ave que se mata. Tenemos dos aves, una que se mata y otra que vive, y ambas son tomadas por el sacerdote, y una se mata mientras la otra está viva, y ambas son sumergidas en esa vasija de barro. La Biblia dice que es una vasija de barro que se llena de agua corriente, y luego salen esas dos, y una avecilla es liberada. Esto es increíble en paralelo con las dos avecillas que representan los dos espíritus, tanto de Yeshua mismo, el que murió, y luego el que fue puesto en libertad. Cuando Yeshua murió, nosotros fuimos liberados, y eso es asombroso y hermoso. Y puedes ahora empezar a ver por qué me emociono tanto con este pasaje, porque cada componente está conectado a la cruz, a la resurrección de nuestro Señor y a nosotros hoy mismo. Miren esto, tenemos madera de cedro incorporada en este pasaje. Tuvieron que envolver el ave dentro de cedro. ¿Qué es cedro? El cedro, sabemos que de los días de la resurrección romana, que tomaban una viga de cedro, tomaban un madero de cedro y clavaban las manos del criminal a lo que se llama la cruz, y luego los ponían en un árbol. Y este cedro aparece aquí en el baño ritual de pureza del leproso.
y si así quieres llamarle. Hisopo. Se usó hisopo. ¿Cuándo se usó hisopo? Sabemos que se usó hisopo en el Nuevo Testamento en la cruz cuando sumergieron la esponja en el hisopo y lo pusieron sobre los labios de Yeshua. Sabemos que el hisopo fue una parte de la crucifixión, por lo tanto, haciendo otra conexión a esta historia, a Jesús mismo. También vemos la sangre y el agua combinadas en una vasija de barro. ¿Dónde vemos eso? Su costado. Cuando Yeshua estaba en la cruz, la lanza atravesó su costado y dice la Biblia que salió sangre y agua. ¿Y hacia dónde se derramó la sangre y agua? Hacia la vasija de barro, la tierra misma. Y luego vemos el campo abierto en la historia. ¿Qué representa el campo abierto? El campo abierto representa la nueva vida, representa nueva creación. Cuando el ave se libera, ha sido limpiada, ha sido purificada, y la muerte y el entierro del sacrificio ha sucedido, y es eso lo que hace que el pájaro tenga el derecho de ser liberado. No puede ser liberado hasta que se cubra con la sangre de aquel con quien está envuelto, hasta que se sumerja en el agua, que sea bautizado, si quieres llamarlo así, en una nueva vida. Eso adquiere un nuevo significado de Gálatas 2:20 que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, del que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la misma idea del Evangelio. Tengo que ser crucificado con Cristo. No puedo simplemente mirar al pájaro y decir, wow, dio su vida por mí. Eso es algo increíble. No puedo hacer eso. Tengo que estar completamente conectado y envuelto con este pájaro. Tengo que estar envuelto con el Mesías. Tengo que estar conectado a la cruz de cedro. Tengo que estar en este manto escarlata que vemos también en la cruz. Tenemos que estar con ese manto escarlata envuelto alrededor de nosotros y tenemos que estar dispuestos a ser sumergidos en un momento muy aterrador en sangre y en agua y no poder respirar, ¿correcto? ¿Cuántos de ustedes han llegado a conocer al Señor por primera vez sintieron que no podían respirar? Fue un momento casi aterrador, pero emocionante al mismo tiempo. En ese momento es el que estamos hablando aquí. Es ese momento de la restauración, es el momento de la limpieza. Yeshua lo hizo todo en la cruz y fue profetizado aquí mismo en la Torá. Esta es la misma razón por cuál es tan importante entender la Torá. Es por esto que debemos estudiar para mostrarnos aprobados. Esa es la razón por la que el capítulo 5 de Juan dice, hey, el que me ama guarda mis mandamientos y aprende de ellos porque no son una carga. No hay nada de carga en leer y estudiar la palabra de Dios y extraer los principios de la Biblia. Dice que es la vida. Lo que David dice que es la verdad. Lo que Yeshua dice que yo soy la verdad, el camino y la vida. Él era la Torá. Él dice a los rabinos en el primer siglo, él dice, mira, tú no conoces la resurrección a la vida. Tú no puedes conocer al Mesías. Porque si leyeras la Torá, habrías leído sobre mí. Y ellos dijeron, ¿de qué estás hablando? Yo estoy en la Torá. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y si esa palabra, que fue definida en los principios del siglo como la Torá, la palabra de Dios que fue dada en el monte Sinaí, por lo tanto nadie va al Padre fuera de los poderes de los poderosos principios de la vida que se encuentran en el frente del libro, en la misma Torá. Verás, en el Nuevo Testamento es simplemente el Antiguo Testamento revelado. El Antiguo Testamento, el frente del libro, es simplemente el Nuevo Testamento oculto. Es cuando miras el agua de las palabras que te limpian. De hecho, si pudieras llevarte atrás en el tiempo y pudieras llevarte al patio del templo, te llevaría más allá del altar de bronce y te llevaría hasta la fuente de bronce y este cuenco gigante de bronce pulido que estaba lleno de agua. Y la razón por la que estaba pulido es porque el bronce pulido en ese entonces no era diferente a un espejo. Cuando mirabas en un espejo en el antiguo Egipto o en el antiguo Israel, ese espejo era simplemente bronce pulido. Y así, cuando miras en esta fuente que es bronce pulido lleno de agua, ¿qué ves? Te ves a ti mismo. El sacerdote miraba allí y podía ver cualquier suciedad en su cara. Cuando miramos en el agua de la palabra,
nos muestra la desconexión de nuestra vida con Él, de nuestra vida con los demás. Esto es de este a oeste, el norte al sur. Esto es lo que llamamos el cristianismo, la cruz. Pero en hebreo, damas y caballeros, este símbolo, lo que llamamos la cruz, es la última letra del alfabeto hebreo. En el antiguo pictograma hebreo es la letra Tav, y la letra Tav significa literalmente pacto. Así que realmente cuando lees el frente del libro y estudias el poder de los principios y el carácter de Yahweh mismo, que es revelado a través de los profetas, revelado a través de las historias, de los relatos históricos que son dictados y nos dan inspiración, cuando realmente dedicamos nuestras vidas a entender cómo traer la imagen que Moisés tuvo en el monte Sinaí, y tanto que bajamos de la montaña en la presencia de Dios, de la presencia de Dios, la gente verá el brillo en nuestra vida. La única manera en que podemos hacer esto, mis amigos, es conociendo la palabra, conociendo los principios y extrayéndolos de las mismas escrituras y luego incorporándolos en nuestras vidas cuando miramos en el agua. La palabra que vemos en la brecha entre nosotros y el Creador es cuando vemos en el espejo, y entonces podemos comenzar el proceso de permitir que el Espíritu Santo nos dé la asistencia divina para cerrar esa brecha. Sigamos adelante. Y dice esto: al igual que el pájaro viviente que tuvo que ser envuelto en cedro, hisopo y escarlata y sumergido en la sangre y el agua antes de ser liberado, así debemos de ser crucificados con Cristo, tomar nuestra cruz y seguirlo y ser bautizados en su muerte. Si nosotros también vamos a ser liberados. Amigos, no hay manera de que seamos libres. De hecho, al decir que necesitamos ser liberados, ¿acaso no implica eso que estamos en esclavitud ahora mismo? De hecho, la mayoría de nosotros viendo esta transmisión ahora mismo, la mayoría de ustedes tienen un componente en su vida donde están colgados, están atorados, están en esclavitud, están en el lodo, han estado nadando en lodo. Algunos de ustedes tienen un snorkel afuera de tan profundo que están en ese lodo y quisieran que fuera agua, pero es como un lodo turbio a través del cual se están moviendo. La vida se vuelve difícil. Y cuando llegas a ese lugar donde no estás seguro de dónde es arriba y abajo, de este y oeste, les puedo asegurar, mis amigos, que lo que necesitamos hacer es que tenemos que regresar y descubrir dónde en nuestra vida le dimos al enemigo jurisdicción, en qué parte de nuestra vida no estamos envueltos en él y en su sangre, y en qué parte de nuestro costado no hemos permitido que esa lanza sea atravesada entre la espada del espíritu, el hueso y la médula. ¿Cómo es que vivimos nuestra vida con tantos componentes para nosotros mismos y luego dejamos solo un pequeño trozo del pastel para el Creador? Y esperamos que Él infecte y afecte todos los componentes de nuestra vida. La espiritualidad no funciona así. Es una situación de todo o nada. Dios te va a bendecir en la base del porcentaje y de la proporción de tu sacrificio con Él y para Él. Toda la Torá está construida para mostrarnos el sistema de sacrificio de cómo acercarse a un Dios santo. ¿Cómo se ve al subir la colina, saliendo del estanque de Siloé, después de desnudarte, entrar en el agua, te limpias completamente, te bautizas, te conviertes en el ave que entra en el agua, y al salir te da una nueva túnica? Mira cómo el simbolismo profético, mi amigo, se conecta, y luego subimos las escaleras hasta el templo. La mayoría de nosotros, cuando hacemos eso, nos detenemos en las escaleras, nos damos la vuelta, volvemos a bajar, comemos algo, estamos en el estanque, nos ponemos un poco de bronceador. ¿Te imaginas a un tipo que está en un momento sagrado, todos los sacerdotes están alrededor del estanque, y un tipo sale del estanque para decir: hey, no quiero esa túnica de justicia todavía, dame algún poco de bronceador? Eso es sorprendente. No, nosotros como creyentes tenemos que mantener nuestro ojo en el premio, y eso está allá arriba, en el templo, en el cielo, por llamarlo así, en el Shemaim, en el cielo al cual estamos mirando, y necesitamos dedicarnos un paso a la vez, y el Padre te da asistencia divina basada en cada paso que das. Permítame decir esto de nuevo y escucha con atención, porque esto es algo para alguien allá afuera. El Padre no te da asistencia divina para lo que hiciste ayer.
Permítanme decirlo de nuevo. Dios nos da bendición y asistencia divina y gracia sobrenatural por lo que hiciste y lo que sacrificaste ayer. Él se ocupa de la escalera actual, el paso actual. El ayer es el ayer para Él. El hoy es el mañana para Él. Lo que haces ahora determina el mañana. No te detengas, no dejes que la carrera la gane otro. No se trata de cómo empiezas. Algunos de nosotros hemos empezado y hemos tenido algunos pasos realmente duros, ensangrentados y muertos, pero a Dios no le importa cómo empiezas. A Él le preocupa cómo terminas. Ahora, sigamos adelante y vamos a identificar puntos importantes a considerar. ¿Qué podemos resaltar de esta historia de 11 versículos del capítulo 14 de Levítico? Número 1. El pecado es como la lepra y nos separa de Dios hasta que sea tratado. Y nuestras relaciones, tanto como con Él como con los demás, están restringidas hasta que lo hagamos. Permítame decir eso de nuevo, el pecado nos separa de Dios. Y hasta que tratamos con la lepra en nuestra vida, cualquier componente que pudiera ser, y sea la puerta del ojo, lo que estás haciendo, lo que piensas, lo que te permitas pensar, la tentación, tomando parte de ella, la música que escuchas, los programas de televisión que ves, lo que sea que dejes que entre en tu ave, en tu espíritu. Si hay tamé impuro, entonces lo que está sucediendo es que estás restringiendo tu crecimiento con el Creador y tu crecimiento con los demás. Y esto significa que empiezas a inclinarte con el pacto de Dios y con el hombre. La segunda cosa que podemos resaltar en la historia es que no solo podemos ser impuros por nuestro propio pecado, sino que si lees el siguiente capítulo entra en mucho más detalle de cómo podemos ser tamé, podemos ser impuros por estar cerca de gente impura. Al tocar a otro leproso, puedes quedar impuro. Al tocar un cadáver, puedes quedar impuro. Por tener una emisión del cuerpo, puedes ser impuro. Por estar alrededor de gente que es inmunda, que no son santas, cuando dejas que esa persona a tu alrededor tenga influencia en tu vida, quienes son inferiores a ti espiritualmente, que no están dedicados a subir las escaleras, la Ofel en Jerusalén, hasta el monte Moriah, en el lugar santo, si no están dedicados, entonces te conviertes exactamente en lo que ellos son. Su enfermedad se convierte en tu enfermedad. Su tamé se convierte en tu tamé. Como el cáncer se puede propagar en el cuerpo, como la levadura es un trozo de masa, como un virus es a un mundo entero, la contaminación espiritual que es y que hay en la gente es simplemente contagiosa. Tenemos que ser muy cuidadosos de con quién nos juntamos y a quién consideramos nuestro círculo íntimo. Verás, hermano, si hay una cosa que ser como ser Yeshua que va al pozo o habla con los recaudadores de impuestos y su entera motivación y su agenda no es ser su mejor amigo, es para darles un mensaje de esperanza y advertencia, para ayudarlos a caminar más profundamente con Él. No fue a reunirse con los recaudadores de impuestos solo para divertirse. No fue a la casa de la mujer en el pozo y jugó toda la noche y se conectó con ella con el propósito de solo disfrutar de la comunión. No tuvo comunión con los pecadores, tuvo una misión con los pecadores y hay una gran diferencia. Así que como él no podía ser impuro, estando alrededor de gente impura, verás que los fariseos pensaban que si me juntaba con los recaudadores de impuestos, inmediatamente me volvía impuro para estar en su presencia. Yeshua dijo que estar en su presencia no te hace impuro. La motivación de por qué estás en su presencia te hace impuro. Hay lugares, personas y cosas que pueden ser inmundas. Y mis amigos, tenemos que ser conscientes de eso porque no vivimos únicamente en una atmósfera física, vivimos en una atmósfera espiritual. Y así como Dios está en la tierra, está en el cielo, y estamos simultáneamente en dos dimensiones a la vez, lo sepamos o no. Hospedamos ángeles sin saberlo, y eso significa que realmente queremos tener un puente entre esos dos reinos y traer Espíritu de Dios vivo cerca de nosotros. Tenemos que buscar y tenemos que hacer todo lo que es posible para conseguir Tahore.
lo cual es la palabra hebreo para limpio. Necesitamos conseguir ser santos como Él es santo, ser apartados. No tenemos nada que hacer con las cosas del mundo que causan que nos volvamos inmundos. Cuando lo hacemos, nos distanciamos del Creador. Las mismas cosas que no queremos hacer, las hacemos. Y cuando encontramos de vuelta en Romanos capítulo 7, sabes, una de las analogías que me gusta dar especialmente con niños y adolescentes para explicar esto es ponernos en una silla y tenerlos en una silla, especialmente tomar el adulto más fuerte en la silla y luego tener al adulto tratar de jalar al adolescente hacia arriba de la silla, o que el niño jale al adulto hacia abajo de la silla. Lo que encontrarás es que el niño más pequeño puede tirar al adulto de la silla todas las veces. La ilustración de la silla es simbólica de cuando nos juntamos y hacemos amistad con gente que está por debajo de nosotros espiritualmente o que ni siquiera tiene una relación con Dios. Es mucho más fácil para ellos tirarnos hacia abajo y quitarnos nuestro equilibrio de que lo que es para nosotros mantenerlos y subirlos a ellos. Si podemos engañarnos a nosotros de que estamos haciendo un impacto en la vida mientras estás haciendo cosas con ellos, pero te están tirando hacia abajo y te están alejando de la apertura del tabernáculo y de las mismas promesas que Dios te da. Búscame y serás encontrado. Nunca serán encontradas para ti porque estás buscando en los lugares equivocados, con las personas equivocadas, en los momentos equivocados. Dice esto: cuando rompemos la confianza con Dios o con las personas, debemos seguir el protocolo en la Torá para ser reconciliados de nuevo con Dios y con aquellos que herimos. Ese es el tercer punto que tenemos para resaltar hoy. Vemos en la Torá que después de la muerte de un pájaro y después de que el otro pájaro fue liberado, el leproso podía entrar en el campamento una vez más, pero tenía que esperar 7 días antes de poder entrar en su tienda. Y creo que eso es un símbolo de lo que el hecho de que la muerte de Yeshua haya sucedido y que el Mesías haya dado su vida no significa que todo el mundo sea salvo. Hay un periodo de tiempo donde tienes que decidir entre la experiencia de la salvación y la fórmula que conoces en tu cabeza en el momento, y ni siquiera tiene que ser la salvación para tu vida, puede ser la salvación en el momento para tu situación. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Dios te está diciendo: mira, no voy a dejarte realmente estar en la tienda conmigo hasta que tú tomes la decisión de seguirme para dejar de lado las obras de la carne y sumergirte en el agua conmigo. Entonces voy a estar completamente contigo y te daré los deseos de tu corazón, dice el Señor. Reconocer que nuestro pecado nos separa de Dios y de lo que amamos, eso es importante. Esos son los protocolos. Número uno, tienes que reconocer que tu pecado no solo te separa de Dios, sino que te va a separar de lo que has herido. Segundo, tenemos que entender que la sangre de Cristo y el agua de la palabra pueden limpiarte y hacerte espiritualmente limpio. Y por último, necesitamos humillarnos ante Yahweh y hacer restitución por nuestro pecado. Esto significa que necesitamos hacer una ofrenda para Dios. En el Antiguo Testamento había un sacrificio, te costaba algo. Si te pecas, vas a llegar una oveja, una paloma, vas a llevar algo o una cabra al templo y estás haciendo una ofrenda a Dios. ¿Qué pasaría si cada vez que pecamos tuviéramos que hacer ese tipo de ofrenda? Hermanos, yo creo que estaríamos pecando mucho menos. Y por último, cuando herimos a la gente, toma tiempo. A veces les va a tomar algunos momentos antes de que puedan superar lo que les hicimos y perdonarnos verdaderamente. Y eso significa que tenemos que estar bien con eso. Necesitamos darles el tiempo que Dios nos da. ¿Ves? Al final de cuentas, no solo se trata de nosotros, se trata de la conexión en pacto con nuestros vecinos y la conexión en el pacto con Dios. En conclusión, cada mandamiento, ritual e historia en la escritura está diseñada para señalarnos a los principios de cómo podemos amar a Dios con todo nuestro corazón y cómo podemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando elegimos reconocer cuántas veces estamos fuera del campamento debido a nuestro pecado, oculto o no, y elegimos seguir sus mandamientos y principios de restauración y sanación, sin duda seremos preparados para ser más bendecidos de lo que sabemos manejar. Amigos míos, esta sorprendente historia en las Escrituras no solo está conectada con el leproso y la limpieza del ritual para que él pueda volver al campamento. Toda esta historia es un telón de fondo y un protocolo y un paso a paso de cómo volvemos al campamento nosotros.
no solo de la salvación, de cuando estamos siguiendo al enemigo en este mundo y cuando seguimos nuestra propia lujuria y deseo carnal, pero cada día cuando cometemos errores, cuando caemos en nuestro propio pecado, aun cuando sea por un momento, este protocolo nos dice exactamente lo que debemos hacer. Necesitamos reconocer que Yeshua es la sangre y que nos cubre de nuestro pecado. Necesitamos envolver nuestros vasos alrededor de Él. Necesitamos estar dispuestos a sumergirnos en el agua de su palabra, quitarnos de cualquier impureza, pedirle a Dios que nos perdone por no seguirle como Él quiere que lo sigamos. Y cuando el sol se ponga y se va a poner, de hecho, en cada uno de nosotros, oro para que tengas más valor constituido en el mundo del que tenías ayer y que esta breve enseñanza te acerque a Él en todas las maneras. Oremos. Padre, muchas gracias por este tiempo juntos y oro por cada una de las personas que están allá afuera hoy, que están lidiando con el pecado o con su identidad, o con quienes ni siquiera sabían el poder y la increíble importancia y los simbolismos que se encuentran en todo el frente del libro, el Antiguo Testamento. Yo oro porque tú nos des revelación como un relámpago de tu palabra y de nuestra situación. Muéstranos qué hacer, Padre, en nuestros negocios, en nuestra vida personal, con nuestros hijos, con nuestros cónyuges y contigo. Danos dirección, muéstranos cómo servirte con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerza. Y todos decimos, amén. Shalom mis amigos y los veo en la próxima vez. Alguien ha donado a este ministerio para que tú puedas ser bendecido hoy. ¿Te gustaría extender la bendición a otros? Si es así, manda un mensaje de texto al 801-801 que diga Pay It Forward, ese es PAYITFORWARD sin espacios, o visita la página de passionfortruth.com.